En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oremos. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría. San Roque González de Santa Cruz. San Juan del Castillo. San Alonso Rodríguez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo preparé esta presentación breve. En principio, el tema surgió a partir de la lectura de este libro del padre José Manuel Peramás, que fue un padre jesuita que estuvo en las misiones y que después de la expulsión de los jesuitas fue a Italia y en Italia escribió este libro que es La República de Platón y los guaraníes. También surgió el tema a partir de una charla que tuvimos acá en el Círculo que dio Patricio Morgan sobre el arrianismo y el neoarrianismo, y habíamos hablado un poco de que muchas herejías, que hay algún... Listo. Habíamos hablado de muchas herejías modernas que se estaban dando y que muchas de ellas eran propagadas por sacerdotes de la Compañía de Jesús. Entonces me había quedado como la idea de al menos investigar eso, y bueno, al final no terminé investigando eso. Me interesó más buscar la parte gloriosa de la Compañía de Jesús, que viene por el lado de las misiones. Luego hablaré un poco de la cuestión de las fuentes, pero me interesaba encarar el tema a partir de tres afirmaciones. La primera tenía que ver con la fundación de las reducciones, la voy a leer. La voluntad evangelizadora de la monarquía católica y las condiciones propias de la conquista de la Cuenca del Plata fomentaron la fundación de las misiones jesuíticas a los guaraníes. Después, a través de estas afirmaciones que doy, voy a estructurar la presentación. Que en todo caso, si me voy pasando de tiempo o algo, me pueden pegar un tiro, me tiran un flechazo y queda acorde con el tema. La vida en las reducciones. La vida en las reducciones estaba estructurada, los jesuitas estructuraron la vida de las misiones en función del culto debido a nuestro Señor. Finalmente, ustedes saben, bueno, hoy no existen, o sea, existen las ruinas, pero no existen las misiones de las que hablamos. La afirmación es los conflictos internos con los asunceños, entre asunceños y misiones, y los conflictos externos entre españoles y portugueses fueron los que contribuyeron a la caída del sistema de reducciones. Bien, primero quería comenzar hablando un poco de las características. ¿Se ve el gris? No, se ve blanco. No importa. Bien, de acá no lo veo. Quería hablar un poco de las características, de las circunstancias de la conquista de la Cuenca del Plata. La conquista por parte de los españoles. No me voy a explayar tanto en la conquista por parte de los portugueses. Los portugueses van a hacer una presencia en el Plata, del lado de San Pablo. San Pablo es una ciudad que está en la Cuenca del Plata, pero no hablaré de la conquista por parte de los portugueses de esa zona, sino más bien de la parte que conquistaron los españoles. La primera, digamos, expedición al Río de la Plata es la de Juan Díaz de Solís en 1516. Juan Díaz de Solís no llegó a completar la expedición porque murió a manos de los indios que habitaban en la zona del Uruguay, si no me equivoco, los charrúas. Serían lo que conocemos como charrúas, si no me equivoco. También lo mismo, si en alguna cosa me equivoco o tienen alguna pregunta, me disparan también. Que seguramente están los versos de Borges de la Fundación Mítica de Buenos Aires que dice el punto rojo, donde Juan Díaz ayunó y los indios comieron, porque lo que se dice es que a Juan Díaz se lo comieron los indios. Después está la exploración de Magallanes, que yo les dije portugueses, no voy a hablar de los portugueses porque Magallanes, si bien era portugués, venía en una expedición bajo el mando de los reyes de España, no de los reyes de Portugal. La expedición de Magallanes fue enviada por
el rey de España. Alejo García, un náufrago de la expedición de Solís, también recorrió y llegó al Paraguay. También lo mataron los indios. No estoy tapando a nadie, ¿no? Gaboto también recorrió el Plata, llegó al Paraguay, al río Paraguay, y en 1500, esto está mal, acá tendría que decir 1500, en 1536 Pedro de Mendoza hizo la primera fundación de Buenos Aires. Pero esa primera fundación de Buenos Aires, ustedes saben que no prosperó, fracasó por el ataque de los propios indios y por el hambre que sufrieron los fundadores de la ciudad. Entonces se tuvieron que retirar. Es así que en 1541, por esos tiempos, Domingo de Urala propone cambiar la estrategia de conquista. En vez de fundar sobre el río de la Plata, avanzar hacia el norte por el Paraguay y fundar en el territorio de lo que hoy sería Paraguay. Sí, por favor. Fundan la ciudad de Asunción. ¿Qué día? 1516. En 1541, pero ¿qué día? La ciudad de Asunción. El 15 de agosto. El 15 de agosto. Bien. Fundan Asunción. Porque la idea era eso, como les digo, el plan fue subir por el río Paraguay, disculpen, por el río Paraná, por el río Paraná y fundar tierra adentro. Y después ahí vuelven a subir, a bajar, hacia el sur, y ahí es la segunda fundación de Buenos Aires. Para la fundación de Asunción hay un pacto con los indios guaraníes, y acá me interesa un poquito introducir algunas características, que no preparé una diapositiva sobre eso, algunas características de los indios guaraníes que van a ser los misionados por los jesuitas. En primer lugar, guaraní significa guerrero. Y eso ya nos da una pauta de quiénes estamos hablando. No sé qué, me voy a poner en el medio de... Igual esto se edita, ¿o no? Los guaraníes tienen su origen en la cuenca del Amazonas. Ustedes tienen el territorio sudamericano, dos grandes cuencas. Al norte la del Amazonas, al sur la del Plata. Desde la cuenca del Amazonas, una parte de esta etnia sube hacia el norte y cruza el río Caribe, el mar Caribe, el mar Caribe, y ahí surgen los indios que habitan el mar Caribe. Otra desciende y son lo que hoy conocemos como guaraníes. Descienden hacia la cuenca del Plata. ¿Cómo es que descienden y, mejor dicho, descienden? Se distribuyen hacia el sur y hacia el norte. Porque su economía se basaba en la agricultura de roza. ¿Qué significa esto? Abrir grandes claros en el bosque y en esos claros quemarlos, y en la tierra fértil resultante cultivan. Y una vez que se agota ese campo, se avanza dentro del bosque hacia otro, se vuelve a abrir otro claro y se vuelve así, repite cada vez que se agota ese terreno. Así fue que llegaron hacia la Cuenca del Plata. Piensen que por hacer eso, primero que tienen una buena capacidad guerrera, pero antes de una buena capacidad guerrera y una buena capacidad náutica, no sé si se dice náutica, a través de los ríos. Pero también una buena red de, podríamos decir, espionaje, porque ellos tienen que hacer expediciones de reconocimiento antes de avanzar hacia el próximo lugar en el que van a abrir ese claro. Por eso ellos podían saber, en el momento en el que llegaron los españoles, ya sabían que estaban los exploradores españoles y terminaron pactando con ellos. Bien, les cuento de los guaraníes, no les cuento de los españoles. Ya a la altura, si no me equivoco, de la expedición de Alejo García, se enteran los españoles de que existe lo que se llama la Sierra de la Plata, y de que si ellos van a través del camino que trazan los ríos de la Cuenca del Plata, van a llegar a esa Sierra de Plata.
Ese era el objetivo por el cual estaban avanzando. ¿No? Antes, bueno, también Magallanes estaba avanzando por el río para encontrar el paso hacia el Pacífico. Pero una vez que se enteran de eso, de la existencia de la Sierra del Plata, van a buscar el paso hacia esa Sierra del Plata a través de los ríos de la cuenca. Feliz desencuentro. ¿Por qué digo feliz desencuentro? Llegan al cerro a la Sierra de Plata, y ya hay españoles. Porque son los españoles que llegaron desde la conquista del Perú, desde la expedición que comandaban Diego de Almagro y Francisco Pizarro para conquistar el Perú, llegaron al cerro de Potosí. ¿Por qué digo que es un feliz desencuentro? Porque ¿eso qué significó? Ya no podemos, estas tierras que nos pusimos a conquistar para llegar a la Sierra del Plata, ya están conquistadas, no tienen metales, tienen tierras fértiles. Entonces, se puede empezar a desarrollar la ganadería y la agricultura en esas tierras conquistadas, en las tierras de la Cuenca del Plata, ¿no? Algo de esto dice el padre Peramás, no lo dice en esta obra de la República de Platón, pero los trajes de la introducción que hace el padre Furlong al libro. Él habla de esto que yo les digo. Lo voy a leer, si no, de última. Tan rica y privilegiada es esta tierra que ninguna otra del Nuevo Mundo la aventaja. La tierra del Paraguay y de acá, de esta zona. Tan llena de todos los dones de la naturaleza, que si conoce lo mucho bueno que entraña, nunca tendrá envidia de otro país alguno. Esa es mi opinión. En verdad que su suelo no oculta ricas venas de oro y plata, como el de Chile y el de Perú, y en él se encuentran piedras preciosas y margaritas como en otras regiones de América. Pero Dios extendió, margaritas son las perlas, no son las florecitas. Pero Dios extendió sobre estas tierras un clima casi en todas partes agradable y favorable al progreso, y en ellas abundan los frutos, las plantas, los bosques. En ellas retozan innumerables caballadas de larga crin y blanquean los campos los rebaños de ovejas. No necesitan tener minas para progresar, y el ilustre Martín Dobrizhofer afirma que es difícil asegurar si fue desgracia o más bien fortuna el que los dioses privaran a estas regiones de ricas y escondidas minas. Bien, ya tenemos una idea del terreno en el que van a actuar los misioneros jesuitas y una idea de las personas con las que se van a encontrar. Yo les decía, otra circunstancia propicia para la fundación de las misiones es la voluntad del imperio, de la monarquía hispánica de evangelizar a los habitantes de estos nuevos territorios explorados. Les traje como ejemplo el fragmento del codicilio de Isabel la Católica, en el que habla de, justamente, en su testamento, qué pretende que suceda con los habitantes de esas nuevas tierras que se han descubierto. Voy a leer algo. Al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI de buena memoria, nos hizo la dicha concesión de procurar e inducir y traer los pueblos de ellas, de las tierras, y convertirlos, lo voy a ir traduciendo un poco a nuestra forma de hablar actual, convertirlos a nuestra santa fe católica, enviar a dichas islas y tierra firme, prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir los vecinos y moradores en la fe católica y enseñarlos y doctrinarlos en las buenas costumbres y poner en ello la diligencia de vida, según más largamente en las letras de la dicha concesión se contiene en la bula, no me acuerdo cómo se llama la bula, que el Papa Alejandro VI le otorga los territorios de América al Imperio Español. Es lo que está pidiendo la reina al morir, ¿no? Que su sucesor se encargue, sostenga la evangelización de esos pueblos recién conquistados. Lo mismo pasa con el rey Felipe II, y acá no corregí, dejé palabras del padre Peramás, pero no son palabras del padre Peramás. Esta es una cita que extraje del libro de Escurra Medrano, que está acá, el de Nacionalismo y Catolicismo.
que cuando nombra a Juan Ortiz de Zárate como adelantado al Río de la Plata, manifiesta la población, instrucción y conversión de los naturales de las provincias de las Indias a nuestra Santa Fe Católica, teniendo delante el bien y salvación de sus ánimas, como por la Santa Iglesia Romana se nos ha encargado, continuando el celo, trabajo y cuidado que en esto los católicos reyes, nuestros progenitores, han tomado. Es decir, Felipe II va a continuar con esta política evangelizadora que ya arrancó con la reina Isabel la Católica. Pero ya pasamos al territorio propio de, en este momento, la gobernación del Río de la Plata. Aún no era virreinato, era parte del virreinato del Perú. Surge un gobernante propio, un gobernante criollo, que es Hernando Arias de Saavedra. Y fue él el que, por un lado, la parte económica, introdujo la ganadería en esta zona. Por el otro, fue el que invitó a los padres jesuitas a misionar a los indios guaraníes. Este es el monumento a Hernando Arias en Montevideo, creo que está. No estoy seguro, pero está en Uruguay, está. Y acá sí ya empezamos con la cronología de la fundación de las reducciones. Ya en el año 1604 se funda la provincia jesuítica de Paracuaria. En 1608 llega el primer provincial, Diego de Torres. En 1610 se funda en el Guairá, que es esta zona, la zona que está al este del Paraná. En el Guairá se funda la misión de San Ignacio Guazú. Eso es en Brasil, ¿no? Eso sí, me parece que a esa altura ya es Brasil, sí, es Brasil. Acá traje el mapa, si lo quieren circular, le dibujé el contorno de la República Argentina. Esa es la misión de San Ignacio Guazú, que es grande. Guazú es grande, Miní es chico. Se fundan, luego las misiones de Itapúa, y las que nos interesan son todas, pero ya Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Encarnación, San Nicolás, San Francisco Javier, Nuestra Señora de la Candelaria y Asunción del Villuí y todos los santos del Caaró la funda Roque González de Santa Cruz. San Roque González de Santa Cruz. Y ahí ya hablamos de los mártires rioplatenses. No sé si estoy yendo muy rápido o hay alguna cosa que queda, me avisan. Recién dijiste dónde se fundó, de Guairá. En el mapa es el mismo mapa que está circulando. El Guairá es al este del Paraná, en lo que hoy sería Brasil. A esta altura, no. Ahí no estudié, profe. No me acuerdo si. Sí, es Brasil. Sí, es Brasil, no es Paraguay, es Brasil. De esta zona, yo voy a contar un poco más adelante, pero de esta zona se van a tener que ir los jesuitas. Los padres jesuitas van a tener que abandonar esta zona. Ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, el padre Roque González de Santa Cruz ya era es un sacerdote que ya es originario de Asunción. Nació en Asunción. En la biografía que de él hace el padre Eusebio Nierenberg, que también era un misionero jesuita. Esa biografía es muy linda porque él cuenta que que conoció a los tres mártires. En realidad que conoció a dos, a Alonso Rodríguez y a Juan del Castillo. Los conoció en el seminario en España, si no me equivoco. Él lo que cuenta es que, el primero, Roque González, era muy devoto ya de chico y generaba cierta admiración en los asunceños, y él dice, era tanta la admiración, algo así como era tanta la admiración como poco el ejemplo que de él tomaban. Cuando lo ordenan sacerdote, él decide que ingresar en la compañía de Jesús, ir a misionar,
Y también dice algo así como el padre Nierenberg, como que para bien de su alma, porque recibía tantos elogios por parte de los asunceños que corría riesgo su humildad. En realidad no corría riesgo su humildad, pero era una amenaza a su humildad. Incluso le querían dar ya la palma, que querían que él diera su primera misa portando la palma, como si ya se presintiera su martirio. El padre Alonso Rodríguez era de España y el padre Juan del Castillo también era de España. Ellos también fueron a misionar con el padre Roque González. Se cuenta que, no me acuerdo cuál era de los padres, ya lo busco en el machete. Alonso Rodríguez, al parecer, según Nierenberg, tenía mala vista justamente por las continuas lágrimas que le generaba la meditación sobre la pasión de nuestro Señor. Bien, en determinado momento, bueno, Roque González, como les digo, funda Nuestra Señora de la Candelaria. Vamos a buscarlas en el mapa. Nuestra Señora de la Candelaria. Él fundó, bueno, Encarnación, Nuestra Señora de la Candelaria. Y por esta zona, que luego está Santos Mártires del Cadaró, él funda Nuestra Señora de la Candelaria y de ahí pasa a tierras del cacique Ñezú y funda Asunción del Iyuí. Y ahí está con, la funda con Juan del Castillo, si no me equivoco, ahí me puedo equivocar. Y desde Asunción del Iyuí funda en tierras del cacique Carupé la misión de Cadaró, en el Cadaró. Porque es así, ellos pactaban con un cacique y la gente que tenía por debajo de ese cacique era la que formaba parte de las reducciones. ¿Qué empieza a pasar? Esos indios empiezan a anhelar su vida como paganos, o sea, empiezan a celar su vida como paganos. Sobre todo hay una cuestión que pone mucho énfasis el padre Nierenberg. El cacique era tanto mandamás, digamos, de la tribu como brujo de la tribu. Tenía un poder mágico sobre la tribu. Ese poder que tenía sobre la tribu le permitía también tener un harem. Entonces empezaron a celar a partir de ese lado, del lado de el poder que empezaban a perder por el hecho de convertirse los indios y el poder que empezaban a perder por el hecho de tener que abandonar las mujeres que les correspondían por su poder. Entonces se complotan Ñezú y Carupé, se complotan para matar a estos tres padres. Ya les digo, Castillo había quedado en Asunción del Iyuí y Roque González y Alonso Rodríguez quedaron en la última misión que habían fundado, que era Todos los Santos de Cadaró. En esa zona, bueno, vamos por partes, se complotan para matarlos. Van a la misión de Cadaró, al mando de Carupé, matan al padre González y al padre Rodríguez. Los matan, van hacia la misión de Asunción del Iyuí y matan a el padre Castillo. Roque González, para misionar, tenía una imagen similar a esta. Esta es una reconstrucción que hizo después uno de los indios de las misiones, uno de los indios de las reducciones. Que esta imagen, que tiene su origen en un ícono oriental, eso lo explica Sustersic, Darko Sustersic explica que esta imagen tenía origen oriental y que la particularidad que tiene es que está mirando, parece como los íconos orientales, está mirando al espectador. Y esto lo explica Sustersic, no lo explica Nierenberg. Sustersic es un historiador del arte moderno. Que para los guaraníes era muy importante mantenerle la mirada
a la persona a la que se estaba cuidando. La tutela, era muy importante en la tutela mantenerle la mirada, que incluso explica que la madre cuando amamanta al nene siempre lo está mirando y cuando están jugando los nenes siempre los están mirando. Entonces los íconos que miran al espectador eran muy importantes para la conversión de estos indios. Y tenían, iba con este ícono de la conquistadora, el padre Roque González. ¿Y qué es lo que hacen estos indios que se rebelan contra él y que lo matan? Destruyen el ícono de la conquistadora. Bárbaros sacrílegos. Aquí pereció entre las manos de estos bárbaros sacrílegos aquella sagrada pintura que parece que quiso ser en todo compañera del padre Roque, incluso en su martirio. Bueno, matan al padre Roque González, hacen bastantes atrocidades con su cuerpo y los tiran a una pira y sienten que el corazón sienten la voz del padre asesinado, sienten su voz, que surgía de su corazón. Y les dice, y lo voy a leer: habéis muerto al que os ama, habéis muerto mi cuerpo y molido mis huesos, pero no mi alma, que ya está entre los bienaventurados en el cielo. Muchos trabajos os han de venir con ocasión de mi muerte, porque mis hijos vendrán a castigaros por haber maltratado a la imagen de la Madre de Dios. El corazón del padre Roque González estuvo durante mucho tiempo en Roma y en los años 20 del siglo pasado lo trajeron a Asunción, estuvo en Asunción y estaba en la Catedral de Asunción cuando el Papa San Juan Pablo II canoniza a estos tres mártires. Bien, una última observación. Sale una partida para vengar a estos padres, comandada tanto por un cacique cristiano como por un capitán español, y captura a los indios que martirizaron a los padres, y ya tiene fruto la sangre de estos mártires porque Carupé se arrepiente y se convierte. Ñezú no recuerdo, creo que no, pero Carupé se convierte. Bien, eso en cuanto a la fundación de las misiones. No sé si quieren preguntarme algo o si me faltó algún dato. Sí, perdón. ¿Se sabe si durante las conversiones hubo algún tipo de sincretismo o algo así como en medio de todo ese proceso o no? Para salir de las tradiciones de los caciques. Si es que se sabe, si hay algún registro de eso, digamos. No estudié eso, pero se sabe que vos podés tener dos, o sea, nuestra interpretación va a tender hacia lo sobrenatural, pero puede haber una interpretación más tirando hacia el materialismo que tenga que ver con esto de la agricultura de rosa o con el conocimiento que tenían, que nos viene de Adán y Eva. Al menos se sabe que los indios guaraníes, y eso lo cuenta el padre Peramás, tenían conocimiento del diluvio. Y existe lo que es la leyenda de la tierra sin mal. Es decir, que en este avance a través del bosque un día van a llegar a una tierra en la que ya no va a haber más escasez y ya no va a haber más esa necesidad de seguir avanzando a través del bosque. Ese ciclo de agotamiento de la tierra y avance hacia otro lugar. Eso es lo que sé. No sé si hay alguna cuestión más sincrética, no lo sé. Sé que hay también, una leyenda que dice que Santo Tomás, que evangelizó a los indios, llegó hasta América. Eso del Paisuné. Pero no sé si eso lo fomentaron los propios jesuitas o surgió después, eso no lo estudié bien. Pero bien, esto en cuanto a la fundación. ¿Qué? Que evangelizó a los indios de la India, de la península de la India. Sí.
y hay un mito que dice que llegó hasta América. ¿En qué año sería? Y en en el siglo I. En el siglo I se supone que avanzó y llegó. Ah, estás hablando de Tomás Apóstol. Claro, el apóstol Tomás, Hay perdón. 1200 años de diferencia. No, el apóstol Tomás, perdón. Soy un ignorante. No pasa nada. No, yo tampoco lo aclaré, así que yo también. El apóstol Tomás. El apóstol Tomás llegó hasta América. Y su utopía, no era así. Bueno, eso en cuanto a la fundación de las misiones. Yo les hablaba luego de la disposición de la vida en las misiones, de cómo estaba ordenada la vida en las misiones y que esa vida, por la lectura que hago, y quizás lo dice algún otro y me lo estoy olvidando, o sea, efectivamente lo están diciendo constantemente y yo lo resumí en esto de que la vida en las misiones estaba ordenada a partir del culto a nuestro Señor. Y para eso traje, por ejemplo, el ejemplo de 2 misiones de la disposición espacial de las reducciones. Como ustedes ven, esta es la misión de Nuestra Señora de la Candelaria. Esto que ven acá son las casas en las que vivían los indios. En el centro de la plaza central y el templo. Que en el templo estaban hacia lo que vemos acá, hacia la derecha, sería la izquierda del templo, es la casa de las viudas, el llamado en guaraní Cotiguazú, donde vivían justamente las personas que no podían sustentarse por sí mismas, particularmente las viudas. Había talleres también donde trabajaban los indios, pero como ustedes ven, todo apunta hacia el templo, y dentro del templo hacia el sagrario, disculpe. Algo parecido sucedía si les interesa, ese también está ahí, también tiene un censo del año 1767, un censo del año 1767, justo antes de la expulsión. Bien, la misma disposición tenía la misión que funda, esta misión también la funda el padre Rodríguez, luego del éxodo de Guairá, tiene la misma disposición. ¿Ven? En el centro de la plaza, hacia la periferia, las casas de los indios, apuntando hacia el templo. Pero no solo en la disposición espacial se reflejaba esta centralidad en el culto a nuestro Señor, sino también en la disposición del tiempo. Les traigo un ejemplo del día escolar, que era lo primero que tenían, la oración y el catecismo, y luego la Santa Misa. Incluso, esta imagen que ustedes ven es una imagen de San Isidro el Labrador, que era la que presidía los trabajos del día. Los indiecitos lo que hacían eran las tareas mínimas, ahí dice entre tareas acordes a su edad, sacar yuyos o ayudar a las madres en las casas, y los varones adultos iban a cultivar los campos, que tenían 2 tipos de campos, los propios, las parcelas asignadas a cada familia, y una parcela en común en la que cultivaban lo que sustentaría toda la reducción, especialmente lo que dijimos, la casa de las viudas. Pero ya les digo, el día comenzaba con la Santa Misa, la reducción estaba orientada hacia el templo, y incluso el propio santo, San Isidro el Labrador, presidía los trabajos en los campos. Esa educación de los indiecitos estaba basada en la memorización, nos lo cuenta el padre Peramás. Pero lo que a mí me parece también importante es que lo más importante en esta educación era la música justamente para el culto. Los indiecitos que mostraban buenas aptitudes en la música, en el canto, eran los que después pasaban a servir en el templo
y tenían acceso a mayor educación. Aprendían a leer, aprendían a escribir y se formaban para funciones de autoridad. Había un gobierno eso no lo preparé para esta presentación, pero el propio padre Peramás lo que cuenta es que había una estructura de gobierno de las misiones en las que participaban los indios. Ellos eran los que portaban el estandarte en las fiestas patronales, tomaban decisiones, eran los alcaldes de las misiones, eran los guaraníes, no eran los españoles. Y esto, que los indios guaraníes fueran los que, digamos, tuvieran cierta libertad, digamos, en las misiones, es lo que va a generar conflictos, esos conflictos internos de los que hablaba entre asunceños y jesuitas. Como ustedes saben, si se acuerdan de la secundaria y de la primaria, las tres formas que tenían digamos, el gobierno de los virreinatos de hacer trabajar a los indios son mitas, yanaconazgos y encomiendas. Siempre se dice que vinieron a esclavizar, sin embargo, de las tres formas de trabajo que les daban a los indios, dos se llaman con nombres aborígenes, o sea que ya había una forma de trabajo en el régimen anterior, que los españoles solamente la mantuvieron. Pero las encomiendas, se supone que al adelantado, al que conquistaba una zona, le correspondía el cuidado de los indios de esa zona, y ahí tenía el derecho de hacerlos trabajar, pero ateniéndose a ciertas leyes que venían desde el gobierno de España. Lo que hacían los jesuitas era librar a esos indios de esas encomiendas y hacerlos entrar en el régimen de las reducciones. En un momento hay unos indios que se capturan en una guerra y el gobernador aprueba que pasen a las reducciones cuando lo que pretendían los asunceños era que pasaran a encomiendas. Entonces, los asunceños se oponen a esta decisión, se oponen a los jesuitas y comienza lo que se llama la rebelión de los comuneros en el año 1717, de la que también preparé una suerte de línea del tiempo. Se rebelan contra los jesuitas, los comuneros y contra el gobierno que había aprobado el paso de esos indios a las reducciones, y mandan desde la audiencia de Charcas a un pesquisidor, el pesquisidor Antequera, que termina pasándose para el lado de los comuneros. Vence al gobernador y expulsan a los jesuitas de Asunción. Lo capturan en una batalla Antequera, lo ejecutan, luego derrotan a los comuneros y por una real provisión se cierran los cabildos de Asunción, el cabildo de Asunción, se prohíben los cabildos abiertos, y se exige el regreso de los jesuitas a Asunción. Y no solo eso, sino que pasa a estar administrada el gobierno de las misiones no ya desde Asunción, sino desde Buenos Aires. Bien, ya que ya tenemos un conflicto, una ruptura entre asunceños y misiones, conflicto interno. Y siempre hay esta cuestión de los asunceños y sus intereses discutiendo las intenciones de los jesuitas. Ellos siempre están acusándolos de querer formar un gobierno propio y de estar ocultando un tesoro. Yo les dije, ¿no?, que no había nada en esta tierra, no había minas. Sin embargo, ellos dicen que no, que encontraron minas y que las están explotando y están ocultando el tesoro
al rey. Entonces mandan esa denuncia al rey Felipe V y el rey Felipe V defiende las misiones. Dice, en ninguna otra parte de las Indias se ha respetado nuestro real derecho y dominio mejor que en estas misiones, y en ningún otro lugar se han ejercido con más fidelidad nuestro real patronato y la jurisdicción eclesiástica. Es decir, los indios eran fieles al rey, no estaban conspirando contra él, sino que justamente eran insidia, no me sale la palabra ahora, mentiras, pero no, ya me va a salir, eran calumnias que formulaban los asunceños, que estaban afectados tanto en esta cuestión de que los indios que podían aprovechar para las encomiendas iban a las reducciones, como en el hecho de que las misiones controlaban el comercio de la yerba mate. Eso en cuanto a los conflictos internos, que son los que van limando, digamos, la percepción de las reducciones entre españoles, digamos, mejor dicho, entre criollos, no españoles, criollos. Luego están los conflictos con los portugueses de los que les hablé. Y aquí sí se explica por qué tuvieron que abandonar el Guairá los misioneros, porque yo les expliqué que ya la ciudad de San Pablo, que pertenece a la Cuenca del Plata, estaba, en ella vivían portugueses, era una posesión del Reino de Portugal. Desde allí salían no me sale la palabra, salían exploradores a conquistar territorio, pero también a secuestrar gente para hacerla trabajar. Eso es lo que se conoce como los bandeirantes. Y los bandeirantes salían y encontraban que las misiones podían secuestrar a los indios y ponerlos a trabajar, los tenían juntos. ¿Y esto qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Primero que estaban atacando, se supone que cristianos estaban atacando a cristianos. Y por el otro lado, ¿qué pasaba? Que los indios se asustaban y ¿qué hacían? Se iban de las reducciones, abandonaban las reducciones y con ello abandonaban ese régimen de vida centrado en nuestro Señor. Entonces resuelven, primero, abandonar el Guairá. El Guairá es esa región que está más cerca de Brasil, incluso hoy está en Brasil, digamos. Y luego, ante el continuo ataque contra las misiones, piden los sacerdotes jesuitas que se les dé el permiso de portar armas. Por Real Cédula de Felipe IV aprueba que porten armas los guaraníes. Incluso esa es otra de las tareas que tenían los varones en la misión, entrenarse para proteger la misión. Y al proteger las misiones estaban también protegiendo a las posesiones españolas en el Plata. Las estaban protegiendo de los ataques de los portugueses. Incluso una de las primeras batallas, la batalla en Bororé, vencen los guaraníes. Al parecer, los guaraníes se formaron como artilleros y tenían buena capacidad. Hacían, si no me equivoco, con cueros y con cañas. Hacían cañones y lograron vencer por eso y por el conocimiento, como les dije, que tenían de los ríos. Lograron vencer a los portugueses y durante mucho tiempo había paz porque se podían defender las misiones. Esto cambia en el año 1750. En el año 1750, el rey de España y el rey de Portugal acuerdan el Tratado de Permuta, por el cual, a cambio de la ciudad de Colonia del Sacramento, que hoy está en Uruguay, se entregan las misiones que están en el este del río Uruguay. Vamos a volver al mapa. Son estas misiones que están al sur
del río Uruguay. Son las que resuelve ceder al Paraguay para obtener la ciudad de Colonia de Sacramento. ¿Cuál es el problema? Que los propios indios que habitaban en esas reducciones se oponen y estaban armados. Entonces se oponen contra tanto el rey de Portugal, las autoridades, mejor dicho, portuguesas, como españolas, que tenían que hacer valer ese tratado. Y comienza lo que se llama como guerra guaranítica, que esa guerra guaranítica termina con una victoria a medias porque no recuperan esas misiones. Y igualmente tienen que volver a tratar tanto Portugal como España, y en el Tratado de San Ildefonso se recupera esa costa de esa franja oriental del río Uruguay. España la recupera y recupera otros territorios en el África. No sé si vieron que ahora hay un conflicto en el África con una isla que dicen que se quiere independizar de... Bueno, esa isla era de los portugueses y por el Tratado de San Ildefonso le correspondió al Reino de España, mejor dicho, al Virreinato del Río de la Plata, a España, al Imperio Español. Esa también se obtuvo por medio de ese tratado. Bien, como ya les digo, ya tenemos conflictos con dos reinos y con los habitantes criollos de Asunción, que comienzan a conspirar en contra de este sistema de las misiones. Comienzan a conspirar también los masones en sus respectivos reinos, en los respectivos reinos de España, de Portugal y de Francia. De forma resumida, en Portugal hay un primer ministro, no sé si es exactamente el cargo primer ministro, que es el Marqués de Pombal. Y el Marqués de Pombal parece que era masón y que tenía un plan para cambiar las leyes de Portugal. Y aprovecha que en Portugal en 1700, si me quieren ayudarme porque no me acuerdo, pero en 1740 por ahí hay un gran terremoto que destruye la ciudad de Lisboa. Se pone a cargo al Marqués de Pombal, reconstruye Lisboa y entonces empieza a tener mucho poder en ese reino. Y al parecer era masón y quería sacar a los jesuitas de Portugal. Porque a todo esto, siempre cuando uno lee la historia de las misiones, parece ser que los portugueses son como los malos de la película, pero en realidad los primeros que promovieron las misiones jesuíticas fueron los reyes de Portugal. El rey de Portugal fue el primero que mandó a Francisco Javier a la India. O sea que Portugal tenía una relación positiva con los jesuitas, pero había un conflicto con la parte comercial. O sea, los intereses comerciales de Portugal y los intereses de los jesuitas se terminaron oponiendo. Entonces, bueno, por la influencia de Pombal, se expulsa a los jesuitas de Portugal en 1759. Por la influencia de los masones en la corte de París, se los expulsa de Francia en 1762. Y en 1767, en este ambiente que les comentaba de desconfianza que ya se había generado entre los dos reinos y entre los criollos, se los termina expulsando de España. Y expulsarlos de España significa expulsarlos tanto de la península como, lo mismo en Portugal, expulsarlos tanto de la península como de sus posesiones de ultramar. Ahí se termina, digamos, el régimen de las reducciones. Es decir, ya no hay más jesuitas que las gobiernen, digamos, que las administren, y algunos indios se acoplan al gobierno local y otros se dispersan por el territorio.
El gobierno local es en ese caso el gobierno de los portugueses. De Portugal y de Asunción. Incluso hacia el sur también, sí. Y eso explica algo que cuando viajamos a Misiones, no sé si se acuerdan, de que algo nos habían dicho los misioneros en el cuartel de bomberos, había sido que en realidad Misiones tenía mucho más territorio Claro. en Argentina y que fue que los brasileños fueron comiendo terreno. Exacto. Y en realidad le correspondía más Río Grande do Sul a lo que era el Granero de la Plata. Exacto, exacto. Y bueno, expulsados los jesuitas, quedan esos grandes, y habiéndolos abandonado los guaraníes, los espacios de las reducciones quedan abandonados, y durante ya pasada la independencia, digamos, la Revolución de Mayo, no la independencia, la Revolución de Mayo, y por la invasión de Portugal a la banda oriental, en la guerra que hace Artigas contra los portugueses, usa como cuarteles las misiones, la misión de San Ignacio Miní, que es esta, pasó a ser cuartel de Artigas, y entonces en la guerra los portugueses atacaban el cuartel de Artigas, destruían el espacio de la misión, que fue reconstruido no hace mucho, en los años 40. Del lado que quedó del lado de la República de Paraguay, el dictador que independizó Paraguay, que es el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, también mandó a destruir lo que quedaba de las misiones y a apropiarse de los terrenos para fundar lo que son las estancias de la patria, o sea, inspirado en esas formas de trabajo, pero apropiado, digamos, por el Estado. Que eso también es algo de lo que habla el padre Peramás, porque observa, y esto lo escribe antes de que se independice el Paraguay, observa que hay muchos pensadores liberales que están proponiendo el sistema de las misiones, extraerle, ¿no?, la parte religiosa, si se podría pensar en eso, extraer la cuestión religiosa para reproducir ese sistema económico en una suerte de, ¿cómo podemos decirlo?, de sociedad ideal, sociedad liberal ideal, ¿podemos decirlo? ¿Cómo? El sueño americano. El sueño americano, sí, bueno, se puede decir. El propio Voltaire está admirado del sistema económico de las misiones, y lo que dice Peramás es que no tiene sentido pensar en eso, porque en realidad es una solución que se encuentra para sociedades que estaban dispersadas en la selva, de cómo reducirlas para poder acercarlas a la fe. O sea, que no es el fin, digamos, ese sistema económico, y que ese sistema económico incluso es impracticable en Europa, donde ya se han desarrollado las ciudades por justamente influencia de la Iglesia. Bien, eso en cuanto al fin de las misiones. Espero no haberlos abrumado. Por último, y sé que ya estoy tirando muchos temas juntos, pero yo había comentado que este tema surgió, y acá sí, ya no estoy más explicando nada, sino expresando un parecer que quiero que me lo refuten o me lo confirmen. Este tema me surgió por querer estudiar, tratar sobre la gloria de los jesuitas, ¿no? O sea, los hechos gloriosos de los jesuitas, en un momento en el que se estaba hablando justamente de sus hechos poco gloriosos, por decirlo con un eufemismo. Pero, a su vez, me puse a investigar, no, en realidad no me puse a investigar, me puse a buscar bibliografía que me explicara por qué se había... esa pregunta que le había hecho a Patricio, o sea, ¿por qué él hablaba de tantos sacerdotes que planteaban cosas heréticas y la mayoría de ellos eran jesuitas? No, me han recomendado bibliografía, no la he estudiado, pero me encontré con esta nota que salió en La Nación, y en la que dice,
entrevistan a uno de los jesuitas y se pregunta, ¿por qué hay tanta desconfianza con respecto a los jesuitas? Y le responde, yo les leo quién es, el padre Arturo Peraza, que es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Dice, los jesuitas creemos que la salvación no se logra en el convento, sino en la medida en que intentamos transformar la realidad. Por eso, si el monarca o el gobernante puede cambiar la realidad, entonces, ¿por qué no tratar de influir en él? O sea, se terminaron inmanentizando, se puede decir, mundanizando. Y creo que por ahí está el hilito del que tirar para encontrar por qué tantas ideas heréticas están surgiendo de ahí. Porque están dejando de atender eso que atendieron en su momento, eso que el padre Peramás critica de los filósofos liberales, están entrando en esa idea. Pero esto es súper atrevido de mi parte, o sea, es algo que pensé porque pensé en esto y porque dice justamente, la salvación no se logra en el convento. ¿Cómo? ¿Cómo va a decir alguien que es católico que la salvación no se logra en el convento? Sobre todo teniendo en cuenta que los patronos de las misiones son, por un lado, San Francisco Javier y por el otro, Santa Teresita. Santa Teresita que pasó su vida en un convento. Así que bueno, eso. Y bueno, y me quedaron para leer Malachi Martín y Ricardo La Sierva, pero no los leí, así que no les puedo hablar de eso. Bien, eso es lo que preparé sobre los jesuitas. No sé si... Aplausos a él. Pero es más que nada mi idea era esa, o sea, bueno, porque alguien me dijo incluso, no, vos te referís a la compañía sin Jesús. ¿Cómo? Pará, un momento. Pensemos un poco en su historia, o sea, no nos quedemos en la cuestión actual. Eso. Bien. ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta. Sí. Que por ahí es una pavada la pregunta, ¿no? Pero no me quedó del todo claro. La reducción, si hacemos como una comparación con la actualidad, sería como un barrio, ¿vale? Una ciudad. Incluso el propio padre Peramás comenta que en esta cuestión el libro llama La República de Platón y los guaraníes, porque justamente compara esa idea que propone Platón en la República con la realidad que había en las misiones. Y él dice, hay que fundar ciudades, dice Platón. Y lo que dice es, las ciudades no tienen que tener más de 5.000 habitantes. Y justamente habla de eso, de que ellos, los jesuitas, pensaron en que las reducciones no tuvieran tanta cantidad de habitantes y cuando se excedía esa cantidad de habitantes se iba y se fundaba otra reducción. Ya voy a encontrar número de ciudadanos justo. El número de ciudadanos será exactamente de 5.040, ni más ni menos. Eso dice Platón. Claro, bastante grande. Y eso explica cuánto tienen que ser trabajadores del campo, Claro. trabajadores textiles con trabajadores de... Exacto. Y eso habla el padre Peramás de cómo se cómo se aplicó en las misiones, pero no solamente eso, sino que superaron con creces porque justamente tenía la presidencia, si se quiere. Cuando hablamos del reinado social de Cristo, bueno, las misiones eran el ejemplo perfecto al entender del padre Peramás de eso, de Cristo gobernando las vidas de una ciudad. Y en eso superaban a la República de Platón, que justamente era una idea de un filósofo pagano. Queda. ¿Por qué no puede tener más de 5.000? Porque se vuelven, por eso que dijo NASA, si uno tiene designado el rol de cada uno, si crece demasiado el número ya pierde el orden en esos roles que habían designado para cada uno. Pero también el padre Peramás habla de que una vez que avance, que es lo que pasó en Europa, ya no es tan necesario el control directo sobre los gobernados. Igual también pensar que está hablando de su filosofía justamente como un ideal, pero no como un ideal como sería el nuestro. Un ideal platónico, alejado de la moral nuestra y demás.
es como dice, bueno, ¿cómo funcionaría una sociedad económicamente, culturalmente, etcétera? Sería así. Pero siempre desde un ideal donde la realidad nunca llega a ser el ideal, por esto de que somos una copia de las ideas, bla, bla, bla. O sea, es impracticable, incluso él lo sabe. Claro, incluso en un momento dice, ¿no? Sócrates, como, bueno, pero por lo menos podemos pensarlo esto, ¿no? Claro, él como una mera especulación de lo que sería que las ideas se encarnen en nosotros. ¿No? Pero mucho mejor para eso de San Agustín Chicotisadilla. Claro. ¿Y qué quedó de las reducciones? Lo que queda es, bueno, físicamente el espacio de las reducciones, ¿no? Las ruinas de las reducciones, que se reconstruyeron algunas, la gran mayoría, quedan obras. Si vos vas al Museo de La Plata, hay obras de las reducciones. El profesor Sustersic justamente hizo un catálogo, si quieren después se los paso, un catálogo de las distintas obras que quedaron en los distintos museos. Si ustedes ven, esta imagen de San Isidro Labrador está en una de las misiones que quedó en la parte de Río Grande do Sul de Brasil, que las misiones que están todavía tienen en museos donde están expuestas las obras, y la imagen de la conquistadora, la reproducción de la imagen de la conquistadora, que ven que ahí dice, si yo señalo acá no van a ver porque están viendo esto, M, Avillú, Fekit, Itapúa, no me la van a decir en latín porque no me va a salir, 1618. Esa es una reproducción que hizo justamente uno de los indios que vivían en las misiones. Tenían muy desarrollado el arte, un gran sentido artístico tenían y hacían muy hermosas obras de arte. Incluso se dice que existen todavía, y que eso es lo que hacen ahora. Veía un video de un historiador paraguayo que explicaba que la gente va, se la roba, hace una reproducción, pone la reproducción, y tuvieron que aumentar las medidas de seguridad en las misiones por eso. Pero hacían reproducciones y hacían instrumentos musicales tan buenos que en Europa se tocaban los instrumentos que se hacían en las misiones. Eso queda hasta el día de hoy. Y después quedan cuestiones más intangibles. Por ejemplo, el hecho de que en Paraguay el idioma oficial sea el guaraní es justamente el resultado de que se lo fomentó desde las misiones. El idioma de las misiones era el guaraní. Incluso una de las cosas que no dije, lo que le acusaban los criollos era de que a los indios no se les enseñaba español para separarlos de la sociedad que gobernaba desde Asunción. Eso, el hecho de fomentar el guaraní, queda hoy en que el segundo idioma oficial de Paraguay sea el guaraní, que todos los presidentes de Paraguay saben hablar en guaraní. Eso es gracias a los jesuitas. Hay un fruto realmente muy provechoso, porque de hecho Paraguay es de los países más católicos, más practicantes de Latinoamérica. Exacto. Eso no. Metida en la cultura de la familia. Exacto. Yo tengo un comentario más de lo último que decías, esto sobre las leyendas negras, como decir, Sí. Que no estudiaste la historia y demás. Yo tampoco, pero tengo una fuente muy confiable. El padre Blanco, él es historiador general de la filosofía. Su obra más importante es la antropología de él. Todos los seminarios y todos los lugares rectos de buena doctrina estudian Blanco para antropología. Es un neotonista. Y él, cuando hace historia de la filosofía, siempre la tiene. Va haciendo autor por autor y hace un libro paralelo del contexto histórico, político, social y cultural de cada autor. Entonces yo no lo leí, por eso es que no puedo decir nada, pero estoy seguro que él habló y estudió del tema. Así que Blanco, padre Blanco. Fantástico. Seguramente alguien que haya estudiado un poquito más de historia lo conoce seguro. Gracias. Bueno chicos, le damos otro aplauso a Loren. Gracias.